si a uno en la casa le hablan con inteligencia emocional, por decirlo así, pero no se sabe cuando salen al exterior cómo se van a exponer. Todos tenemos nuestros propios procesos. Ni siquiera porque hayas tenido la familia más armónica y amorosa te vas a librar. Siempre vas a experimentar el odio, el desamor, el abandono, el rechazo. Siempre lo vamos a experimentar porque es lo que realmente venimos a hacer acá. Entonces tenemos heridas de infancia, tenemos dolores, tenemos traumas, eventos que nos han marcado. Y por muy buenos que hayan sido nuestros padres, no nos van a poder librar de todo. Y por muy malos que hayan sido, tampoco nos han quitado todo. O sea, siempre nos han dejado regalos. Y la sanación también consiste en mirar eso, ¿no? Mirar esas ausencias, esas carencias que tuvimos desde una óptica distinta. Hola, firmantes. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos aquí con un propósito especial y es activar nuestro poder interior para continuar en este camino de crecimiento emocional, espiritual y financiero. Hoy nos encontramos con la doctora, psicóloga y terapeuta María Juliet. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Joana? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Estoy de verdad muy emocionada porque estamos pues acá vibrando en este mismo nivel de conciencia de seguir evolucionando. Y hoy pues el tema es el desapego emocional. La codependencia emocional y cómo trabajarla, transitarla y trascenderla, porque finalmente no es como que nosotros nos curemos totalmente. Nuestro propósito básicamente en esta vida es transitar y trabajar esos dolores, esas heridas, esos traumas o esas historias que no solamente tomamos de esta vida, sino de nuestro transgeneracional y aprender a ser más amorosos a partir de esas experiencias. Es un tema que me encanta. Pero antes de continuar con este tema del día de hoy de desapego emocional, quisiera que nos contara un poco más sobre quién es María Juliet. ¿Quién es María Juliet? Bueno, pues yo soy un ser con propósito, pienso. Durante muchos años de mi vida me etiqueté como doctora y me molestaba cuando la gente no me decía doctora. Hice muchas certificaciones, estudios, pero al final de este proceso entendí que soy un ser humano común y corriente que tiene la oportunidad de tocar espacios de conciencia donde me he podido ver, donde he podido también desarrollar habilidades para ver a través de los demás, de lo que esas personas me quieran compartir. Y con ese estado de conciencia puedo ayudar, puedo orientar, puedo dirigir un proceso o acompañar a una persona de un punto A a un punto B y que pueda sentirse mejor, que pueda elevar su vibración y que pueda, por supuesto, tener una vida más pacífica, más amorosa. ¿Qué la llevó? Sí, como por qué entró en ese camino de servir a la humanidad a través de esta profesión tan hermosa? Yo desde muy chica sabía que iba a ser psicóloga, desde muy pequeña. Yo no sabía cómo, pero a los 9 años o 10 años tuve una profesora que era psicóloga, era psicoorientadora, y yo admiraba tanto su desparpajo, como que no le importaba mucho lo que decían los demás, como que siempre era muy ella, y la admiraba muchísimo, y dije, yo cuando sea grande quiero ser como ella. Y por supuesto, en mi situación personal, yo sabía que yo no salía del colegio a estudiar psicología de una vez, pero yo sabía que en algún momento de mi vida iba a ser psicóloga. Y bueno, ya después de un tiempo estudié, soy psicóloga general, pero tomé esa línea espiritual, una línea de psicología transpersonal, holística, que básicamente es dejar de ver a la persona, al humano, solamente desde su mente, desde su racionalidad, que básicamente lo que hacemos en psicología es mirar la mente y los procesos inconscientes, pero hay otro componente más importante que es nuestra alma, nuestro ser interno. Entonces, a través de la psicología transpersonal, hacemos un enfoque holístico de cuerpo, mente, emociones, espíritu, y de acuerdo a eso, de acuerdo a esas observaciones, podemos guiar mucho más fácil y nos demoramos menos tiempo en avanzar o en captar verdaderamente cuál es el dolor de alguien, y de esta forma holística, integral, más completa, lo podemos acompañar mucho más rápido y más efectivamente. Y dentro de los procesos que ha vivido con sus consultantes, ¿se llamaría así? Sí, consultantes, pacientes, clientes. ¿Cuál es la diferencia entre el apego seguro y el apego
inseguro. Ok, vamos a entrar en el tema de la dependencia emocional. Bueno, hay una teoría psicológica y ahora con todo el mundo de la información, toda la gente, bueno, yo tengo apego evitativo, tengo apego ansioso, tengo apego desorganizado, tengo apego seguro, y para mí, desde la psicología transpersonal, si estás apegado, estás, como digo yo, jodido. En parte sí, claro. Porque básicamente si nosotros, el apego consiste en creer que la fuente de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, y de nuestra seguridad está en otra persona. Entonces, desde que nuestra fuerza interna esté sostenida en alguien más, siempre vamos a tener un espacio de miedo. Y el apego consiste en un mecanismo de la mente de evitar sentir esa sensación de miedo, de me voy a quedar sola, de no voy a estar bien, de me van a dejar, y generan un montón de dinámicas internas que finalmente son muy insanas. Entonces, para mí, respetando por supuesto las teorías psicológicas que hablan acerca de los tipos de apego, para mí ni siquiera le pondría nombre. Yo creo que cuando uno tiene un sufrimiento en el amor o en la relación con alguien, cuando esa relación está tildada o tintada de sufrimiento, ahí hay algo que revisar, porque el amor no debería hacernos sentir temor, ni ansiedad, ni celos, ni angustia, ni dolor. El amor, como yo lo concibo, tiene que ser un espacio donde uno pueda sentir mucha calma. Y hoy día las relaciones están muy concentradas en sentir, ¿no? En sentir ese sub y baja, en sentir esas mariposas, en sentir esa pasión, esa intensidad. Y la gente cree que entre más intensa es una relación, es más amor lo que siente. Y realmente no, entre más intensidad, entre más deseo y necesidad, es la muestra de que finalmente tú lo que tienes es un gran vacío. Entonces, al principio las relaciones, cuando estamos enamorados y cuando todo nuestro sistema hormonal está conectado con la otra persona, uno no se entera de nada, uno no se da cuenta, porque lo que está llenando es esa necesidad primaria de sentirse que alguien te reconoce, que alguien te ve, que te dice que eres linda, que te habla de todas las cosas maravillosas que tú tienes, y no estás como mirando eso que hay en ti, sino que hay otra persona que es el encargado de decirte, o la encargada de decirte lo que tú tienes. Eso genera una adicción, porque si hay algo que se siente bien, es que alguien te note, que alguien te vea, que alguien te reconozca. Y casi todos los humanos, casi todos, tenemos esos vacíos, tenemos esa necesidad infantil de ser reconocidos, de ser amados, de ser sostenidos, de que nos den seguridad. Cuando alguien afuera nos da eso, el match es, sentimos que nos enamoramos, que esa es la persona indicada, y resulta que simplemente estamos vibrando en una necesidad primaria de supervivencia, que es nuestro inconsciente dice, aquí está esta persona y esta persona me va a salvar. Genera un apego a esa situación, a esa persona, a ese trabajo, porque eso no solamente es en el ámbito emocional, sino que nosotros nos apegamos a una gran cantidad de cosas, y el catalizador de ese apego siempre es el miedo. No quería interrumpirla porque es muy emocionante escucharla, pero tenía una duda. ¿El apego solamente es hacia las personas o también puede ser hacia un objeto, hacia el dinero, hacia el carro, hacia la casa? A todo. El apego es darle el poder a algo o a alguien de que haga algo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Entonces, mira que cuando una persona ha crecido en una infancia o en un ambiente inseguro, donde a lo mejor yo tengo muchos pacientes o he tenido que tuvieron situaciones de abandono, de inseguridad, donde se quedaron solos, donde a lo mejor no tenían un techo, donde pasaron necesidades, puede ser que en la adultez quieran vehementemente no volver a sufrir el dolor de esa infancia. Entonces se abocan a ser prósperos económicamente, a ser profesionales exitosos, a ganar mucho dinero, y eso no está mal, eso está maravilloso, pero la energía desde donde yo voy a hacer esto, entonces es una energía de miedo, es la misma energía, el miedo. Tengo miedo a que si no tengo estas cosas que sustituyen ahora mi seguridad, si no las tengo, si las pierdo, voy a sufrir. Entonces las personas, por ejemplo, se enfocan mucho en conseguir dinero,
y se apegan al dinero y están sufriendo por el dinero y llegan a un punto donde ya pueden tener mucho, pero quieren tener más. Y no es que esté mal la ambición y no es que esté mal querer ser y tener, sino que lo que te mueve es el miedo. Entonces, cuando lo que te mueve es el miedo y no es el amor, estás conectado, estás básicamente teniendo estados de ansiedad, que es lo que mucha gente tiene, ¿no? Tengo miedo a perder la casa, o miedo a perder el trabajo, o miedo a perder la relación, porque yo entendí, o sea, ya mi subconsciente entendió que ahí es donde yo voy a tener seguridad. Y empezar a descodificar esto con la gente es muy complejo, ¿no? Porque las personas, para la gente que ha tenido una relación donde ha dependido mucho tiempo, empezar a decirle, no, tú tienes, al igual que la otra persona, tú tienes todo dentro de ti. Y es como, ¿dónde está? No lo encuentro. Sí. No, la gente no lo encuentra porque nosotros estamos desde muy chicos en la búsqueda de algo afuera. Y las grandes filosofías espirituales siempre te dicen, no busques afuera, tienes que buscar es adentro. La salida no es hacia afuera, sino que la salida es hacia adentro. Y la gente no lo entiende. Casi la mitad de la vida no la pasamos en función del afuera, del quién soy para los demás, del qué consigo, del cómo me presento, del cuál es mi personaje. Y llega a un momento en el que me pasa con muchos pacientes que yo atiendo, que parecería que uno atiende pacientes que están mal, pero mira que es muy sorprendente que yo atiendo pacientes que están muy bien. Me llegan y me dicen, yo tengo dinero, tengo el cuerpazo, tengo una trayectoria, tengo un estatus, tengo seguridad, tengo casa, tengo carro, cabaña, tengo el hijo, la foto de la familia feliz, y me dicen, ¿y por qué estoy tan solo? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué tomo pastillas para dormir? ¿Por qué tengo cuadros de ansiedad? Y es porque toda la vida hemos sentido que los vacíos que traemos de la infancia o de nuestros traumas los vamos a llenar con cosas externas o con personas externas. Y no es que eso no ayude, eso puede que te disipe un poco, pero el dolor que llevas dentro, ese dolor sí o sí lo tienes que transitar solo, lo tienes que resolver tú, lo tienes que resolver como un individuo que ha crecido y que es capaz de decirle a su propia mente, ya soy un adulto que me gestiono, ya soy capaz de responsabilizarme, ya yo soy mi propio proveedor de afecto, de dinero, de seguridad, y llegar a ese momento, creo yo, que es la realización del ser humano, donde uno, decía Carl Jung, hace el proceso de individuación, es decir, uno se vuelve un individuo absolutamente independiente. Y cuando hablo de un individuo independiente, no es un individuo que dice, no, yo no necesito de nadie, no, una persona independiente es una persona que se deja acompañar, que acompaña con amor, que no presiona, que no cela, que no envidia. Es una persona que sabe que así pierda todo, tiene dentro de sí la capacidad de volverlo a reconstruir. Y esa es nuestra fuerza, o sea, saber y conectar, y en esa parte espiritual que trabajamos en la terapia transpersonal, es que cada uno de nosotros pueda sentir que su grandeza, su valor, no se quita ni con los errores, no se quita con nada. Eso es algo con lo que nosotros como humanos venimos dotados. Entonces es muy poderoso llegar pues a ese momento. Y usted ha mencionado algo muy interesante, y es que por lo general la raíz de todo este apego emocional hacia las personas, hacia las cosas, viene de traumas de la infancia. Sí, todos estamos muy traumados. Todos toditos, unos más que otros, pero todos. Sí, lo que pasa es que hay personas que viven sus traumas de una manera distinta. Hay personas que sobreponen al trauma la mentalidad. Y eso es muy valiente, porque hay personas que por mucho tiempo, así sientan dolor, anteponen una mentalidad de lucha, de valentía, de resiliencia, y voy hacia adelante, y como que no miran su parte emocional. Bien, pero la vida es tan sabia. La vida siempre nos pone una persona, una ruptura, un duelo, una pérdida económica, una enfermedad, algo que nos vulnere, que nos haga recordar que como humanos somos muy frágiles, ¿no? Y cuando la vida nos pone eso, entonces empezamos a descubrir que realmente nosotros sí tenemos una dependencia, pero nuestra dependencia no es de la gente, no es del dinero, sino nuestra dependencia es de Dios, de la gran conciencia, del universo, como lo queramos llamar, pero empezamos a conectar con esta fragilidad, con esta vulnerabilidad, y empezamos a sentir y a disfrutar un poco más la vida, a ir más despacio con las cosas, a saborear un poco más la existencia,
a replantearnos el ego, ¿sí? Porque finalmente como humanos uno no va a callar el ego, pero uno se lo replantea, uno dice hasta dónde quiero, sí, hasta dónde quiero este personaje, hasta dónde quiero ser famoso, por ejemplo, sí, porque mucha gente se aboca a eso, ¿no? A la fama. Bueno, llegaste a la fama y ¿qué pasa? ¿No? Ya te llenaste, ya realmente estás por dentro reconocido, ya saciaste tu necesidad de reconocimiento. Y es lo que pasa con, por ejemplo, mucha gente que llega a la fama, que tiene dinero y se siente profundamente. El vacío es mucho más grande cuando la gente es exitosa. El vacío existencial. Puede ser que el vacío en la cuenta bancaria no, ni en las relaciones, en los amigos no, porque cuando tú estás bien, todo alrededor parece que está bien. Pero cuando estás mal, empiezas a darte cuenta que a veces has construido un mundo dentro de una imagen o con una máscara, y eso también se cae. Entonces empezamos a transitar lo que se llama la noche oscura del alma, que es ese espacio donde uno tiene que reconectar con su fragilidad, con su vulnerabilidad, con sus vacíos. Es duro, pero salir de ahí te vuelve otra persona. No sé si lo has vivido en algún momento. Sí, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, actores de Hollywood. Veo, no sé, frecuente que después de pasar por un alto pico de la fama caen en una depresión emocional y como que se les pierde el sentido de la vida y han llegado hasta niveles extremos del suicidio. O con el tema de las drogas y eso se han llevado a ese camino de querer partir de ese mundo, por decirlo así. O sea que nada los llenó, nada fue suficiente. No, el error consiste en, primero, que nosotros no reconocemos que tenemos un trauma. Así es. Yo hablo con muchas personas y me dicen, no, pero si mi infancia fue súper bien. No, pero si yo viví con mis papás, y la gente cree que los traumas solo se dan por eso. No, uno se trauma por cosas muy simples. Porque alguien te dijo algo. Yo me traumé porque un día una profesora, yo me gustaba escribir. Yo decía que yo quería ser escritora y admiraba a mi profesora de lenguaje. Y en un trabajo que nos puso de escribir una poesía, yo escribí una poesía y ella, me acuerdo como si fuera en este momento, me tachó un montón de cosas y me hizo unas correcciones y me hizo sentir que yo no era suficiente. Y desde ese momento yo dije, no, yo nunca más me gustaba mucho el teatro, me gustaban mucho las novelas, la literatura. Desde ese momento dije, no, yo no sirvo para eso. Y me di cuenta mucho tiempo después que eso había sido un trauma. Yo en el momento lo viví como sí, me enojé y hablé mal de la profesora y todo lo demás que uno hace cuando es adolescente, pero no me di cuenta lo que eso trascendió en mi vida y inclusive en mi profesión, en la forma, en lo que yo hubiera podido dedicarme, ¿no? Entonces hay cosas que son muy sutiles, pero que sí marcan, y todos tenemos traumas. Lo que pasa es que llegar a la conciencia del trauma implica tener un proceso de introspección, de apertura, de humildad, porque no es fácil llegar frente a alguien a hacer terapia. Yo realmente lo entiendo en mis pacientes porque es gente que tiene una máscara, un personaje, una estructura, ¿sí? Y llegar a básicamente desnudarse frente a ti y decirte, mira, me pasa esto, y casi nadie quiere hacer eso. Yo me quito, pero me subo un poquito la manga, pero y no te vayas al fondo, ¿ves? Entonces, tiene que haber un nivel de voluntad y de amor y de apertura muy grande para poder ayudar a alguien, porque la gente que va desde su ego solamente como a evaluar y a mirar esto, ahí no pasa nada. A ver si es verdad que esto funciona. Sí, a veces ahí no pasa nada. Pero es de valientes ir a terapia. Es muy valiente. Es de valientes desnudar el alma. O sea, es que lo que usted acaba de mencionar no es fácil. Yo una vez estuve en una terapia donde la doctora me dijo, bueno, escriba 8 cosas positivas suyas y 8 negativas. Y las positivas fácil, rapidito, y las negativas, uy. Y la otra, y a la tercera yo dije, doctor, esto es muy difícil aceptar las cosas negativas en mí. Pero si uno no hace esos procesos de introspección y de honestidad pues con uno mismo. No va a avanzar emocionalmente, no va a avanzar hasta espiritualmente, financieramente, o sea, eso es para el bien del alma, por decirlo así. Uh-huh. María Juliet, hay algo interesante en los seres humanos, ¿no? O sea, esta red neuronal que Dios nos ha regalado tiene su misterio.
Pero yo he observado algunos seres humanos que, por ejemplo, tienen el mismo punto, tienen sus traumas, ¿sí? Persona A tiene sus traumas, persona B tiene sus traumas, la A decide pues avanzar, así se apunta como de motivación, de superación personal, de mentalidad, ¿sí? Lo que usted hace poco mencionó. Y hay otra persona que tiene los mismos traumas, pero se quedó en el nivel de conciencia del victimismo. Y analizo, no sé, 20 años después, porque de inmediato pues uno no puede hacer un análisis de quién tenía la razón, por decirlo así, ¿no? Aunque no hay una verdad absoluta, pero uno analiza con el tiempo y yo digo, mi análisis personal es preferible avanzar con la mentalidad y después por el camino sanar los traumas, porque está a un nivel de conciencia diferente que como es consciente que quiere seguir avanzando, después de la motivación, pues es consciente que viene la sanación. Pero, y está la otra persona que está en el victimismo y pasan 10, 20, 30, 40. Sí, hay gente que nunca se entera, mi querida Johanna. Hay gente que no se entera de nada. Hay gente que no se entera de nada y antes, te lo digo acá con mucha honestidad, antes lo juzgaba, ¿no? Yo decía, hey, pero ¿cómo es gente que ni se entera? O sea, no se da cuenta de que tiene esta dinámica, de que tiene... Y es que realmente cada persona tiene su tiempo para descubrirse, para llegar a ese momento de dolor, para poder tener este acto de humildad y de valentía de decir, hey, yo realmente estoy mal, o sea, yo realmente requiero revisarme y trabajarme. Pero hay gente que pasa toda una vida y pasan y la vida no les pasó. Y esas personas también hacen parte del engranaje perfecto del universo, porque cuando hay alguien que es muy, muy inconsciente y se aparece en tu vida, el proceso es para ti. O sea, la vida te manda a una persona muy inconsciente para que tú te vuelvas consciente a través de la observación. Lo que hacemos normalmente es juzgar, pero ya cuando uno va creciendo dice, hey, yo tengo esta persona aquí porque el trabajo es mío, ¿no? Y el trabajo mío no consiste en quedarme con esa persona, sino en observarla y revisarme las emociones que me genera para que yo las pueda transitar. Aquí también se me ocurre algo y es que la gente cuando está en relaciones de pareja destructivas y no funcionales, usan este argumento de la espiritualidad, ¿no? Y es que el otro te está espejeando lo que tú tienes que corregir y sanar. Entonces, no, me quedo 20 años con alguien que me maltrata porque es mi espejo. No, a ver, tu espejo solamente en una semana, en un mes, en varios meses ya te puedes dar cuenta, no te tienes por qué quedar en el sufrimiento. Totalmente cierto, sí, esa otra herramienta muy mencionada es que el otro es el reflejo de mi personalidad. Sí, a ver, por supuesto el otro me está mostrando muchas cosas, pero en eso hay un juego y hay unas situaciones muy sutiles que hay que aprender a revisar y que no todas las personas las entienden, ¿sí? Es que hoy es muy ligero, la gente tiene una ligereza para decir las cosas, la gente dice, no, este es narcisista, no, para que alguien te quiera, te tienes que creer primero tú, o sea, sacan unas conclusiones y yo digo, no siempre es así porque la vida no es cuadriculada, o sea, la vida da las situaciones en el momento perfecto para la gente que las tiene que resolver en su momento. Y a los que nos toca una realidad, lo que tenemos que hacer es tratar de aprender y avanzar a través de ella. Y a los que no les toca, pues ya les llegará su momento, o si no les llega, eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es enfocarnos en nosotros mismos. Y por ejemplo, lo que usted menciona, el episodio con su profe que no fue como la manera adecuada, por decirlo así, en hacer una observación, no solamente la infancia, el papá, la mamá, la sociedad tiene mucho que ver. Todo que ver. Los profes, los guías espirituales, la televisión, ahora las redes sociales, tan en auge, todo influye. Entonces hay que tener, o sea, si a uno en la casa le hablan con inteligencia emocional, por decirlo así, pero no se sabe cuando salen al exterior cómo se van a exponer. Por eso te digo que todos tenemos nuestros propios procesos. Ni siquiera porque hayas tenido la familia más armónica y amorosa te vas a librar. Siempre vas a experimentar el odio, el desamor, el abandono, el rechazo. Siempre lo vamos a experimentar porque es lo que realmente venimos a hacer acá. Entonces tenemos heridas de infancia, tenemos dolores, tenemos traumas, eventos que nos han marcado.
Y por muy buenos que hayan sido nuestros padres, no nos van a poder librar de todo. Y por muy malos que hayan sido, tampoco nos han quitado todo. O sea, siempre nos han dejado regalos. Y la sanación también consiste en mirar eso, ¿no? Mirar esas ausencias, esas carencias que tuvimos desde una óptica distinta. Dejar de percibir que porque X no tuve papá, entonces yo voy a ser una persona traumada toda la vida. No, yo puedo no tener papá y puedo haber vivido el trauma de no haber tenido papá, pero el hecho de no haber tenido papá me ha hecho desarrollar y fortalecer, por ejemplo, mi energía masculina, ¿sí? A veces las personas están en un desbalance porque entonces tienen demasiada energía masculina por esa ausencia. El truco está en aprender a equilibrarla, pero el hecho de que no haya tenido papá no ha sido malo. Yo lo interpreté como malo. Igual hay personas que han tenido papá y les ha ido terrible. Un juego mental, peor que a las que no han tenido. Entonces, sí, una cosa no te salva. O sea, el hecho de tener una familia ABC no te salva de vivir lo que por destino tienes que venir a experimentar. Eso es ley de correspondencia, y la ley de correspondencia, por mucho que te quites, te toca, por mucho que te pongas, si no te toca, no te toca. A veces es difícil entenderlo, pero son las leyes, es como funciona este plano. Y el juego mental de la interpretación. También nos podemos autotraumar por interpretar supuesto, algo mal. Por supuesto, porque la gente que está traumada o la gente que no se revisa toma lo que hacen los demás como un ataque. Nosotras dos estamos aquí conversando y alguien puede ver esta entrevista y pensar que la estamos atacando. Sí. Sentirse ofendido, sí, o ofendida, pero es el juego de lo que tú dices, el juego de la interpretación y de la percepción. ¿Cómo cambiar ese juego? ¿Qué herramientas podríamos utilizar en camino del desapego? Yo pienso que el medidor de todo es el nivel de sufrimiento. Cuando uno tiene un nivel de sufrimiento por algo, es importante hacerse las preguntas correctas. Yo siempre le digo a la gente, uno tiene que hacerse las preguntas correctas. Y es, ¿qué siento con esto que está pasando? ¿Cuál es mi verdadero sentir? Y aprender a mirar qué hay más al fondo de ese sentir. Porque, por ejemplo, alguien tiene una discusión con su pareja y yo le pregunto, porque la pareja, ayer alguien me decía, mi pareja me hice los labios y mi pareja me dijo, te quedaron horribles esos labios, ¿sí? Y entonces ella le decía yo, ¿y qué sientes? Y me decía, me da una rabia que me diga eso. Y yo digo, ok, yo sé que te enojas, pero ¿cuál es el verdadero dolor que hay detrás del enojo? Y es ahí donde mucha gente se queda. Precisamente por eso tienen que ir a terapia, porque en terapia les ayudamos a descubrir eso. Entonces, ¿cuál es el verdadero dolor? El verdadero dolor no es que la pareja le criticó o que le dijo que estaba eso. El verdadero dolor es que ella quiere agradar a su pareja. El verdadero dolor es que ella quiere ser aprobada por su pareja. El verdadero dolor es que ella necesita esa aprobación y ese reconocimiento y no lo tiene. Por eso se enoja, por eso explota, por eso grita, por eso pelea, pero ella no está enojada por eso. Ella no está enojada porque la pareja le dijo eso. Ella está enojada es porque en el fondo le toca su dolor, su herida de infancia, que es no me reconocen o no me aprueban, ¿no? Entonces, no hay como una herramienta que te vaya a hacer conocernos. Yo pienso que hay muchas cosas a las cuales cuando uno está interesado en trabajar se puede acudir, pero para mí, no es porque yo sea terapeuta, pero yo creo que todos tenemos que hacer terapia. O sea, eso es parte del proceso de interiorización y de conciencia. Todos tenemos que hacer terapia porque nosotros somos profundamente inconscientes. No sabemos. Yo a las personas les digo, ok, ¿tú qué sientes? Y me dicen cualquier cosa. No, eso no. Dime qué sientes. Ajá, ¿y tú cómo te sientes? Pues no sé, enojada. Ajá, ¿y será enojada o qué será? ¿O de frustración? No, es como un poco de, es que no sé decirte. Y nosotros, la característica principal de los humanos es que sentimos. Eso nos diferencia del resto de las especies. O sea, nosotros tenemos sentimientos y tenemos emociones y no sabemos qué sentimos. Yo le pregunto a muchas personas, ¿tú qué sientes por tu mamá? Y me dicen, no, yo a mi mamá la amo. Le digo, ¿segura? Pues claro, porque es mi mamá. Le dije, no, porque es tu mamá, no la tienes que amar. Puede ser tu mamá y no tienes por qué amarla porque sea tu mamá. Así como a muchas mamás les pasa que no aman a sus hijos y no, o sea, no tienes que amarla porque no tienes que amar a tus hijos porque sea su mamá. Hay mamás que no los pueden amar y eso es
natural. No estoy diciendo que esté bien o está mal, es una realidad. Pero la gente socialmente está acostumbrada a que uno tiene que amar a la mamá o que uno tiene que amar a los hijos. Ajá, y si es un hijo que te maltrata, te roba, que no te ama y que no te respeta, también lo tienes que amar. También tienes que tenerlo en la casa, también te lo tienes que aguantar. Entonces, ahí hay muchas cosas que juegan ese papel de no conciencia que nos generan de alguna manera sufrimiento, ¿no? Y cada vez más evidencio en estos temas la ausencia de herramientas de inteligencia emocional. Y a veces dicen que deberían enseñarnos en la escuela temas de finanzas, temas de inteligencia emocional, temas de emprendimiento, de mentalidad, pero no creo que desde la escuela, si uno aprendiera todo eso, lo colocara en práctica, ¿no? Porque es como en el transcurso del camino, y a medida que uno va madurando y va experimentando y va teniendo sus tristezas, que uno dice, sí, es verdad que hay que hacer esto o aquello. Es a partir del dolor. Eso. Casi que ningún humano aprende por las buenas. Qué triste. Casi que ningún humano aprende porque alguien le da un consejo, ¿no? Casi todos aprendemos a partir del dolor. Es una realidad. Ni siquiera viendo en el dolor del otro. No, cero. Es a partir del propio dolor que uno aprende. Por supuesto, cuando uno tiene proceso ya de conciencia, ya uno no necesita sufrir, porque el sufrimiento no es necesario, pero uno necesita el sufrimiento. Y parece un juego de palabras. Es contradictorio. Es un juego de palabras, pero es así. Nosotros no necesitamos sufrir, pero el sufrimiento se hace necesario cuando nosotros no hemos aprendido. Entonces, lo rico, digamos, lo verdaderamente rico y valioso del sufrimiento es que nos enseña. Y cuando uno ya aprendió, ya no necesita volver a vivir ese sufrimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que repiten una historia y otra, así has escuchado, ¿no? El mismo patrón, con una persona, con otra, les pasan lo mismo, y es porque como cuando uno está en el colegio, si no pasa sexto, pues tienes que volver a repetir, y si no no aprendiste, tienes que volver a repetir, y así pasa en la vida. Si no aprendes la lección, la vida generosamente te pone otra para que ahí sí aprendas. Y cuando te pasan 3 o 4 veces ya es como, hey, hay algo malo en mí, María Juliet, ¿qué me pasa? Que tengo este patrón. Ok, vamos a revisarlo. Tienes un patrón, ya sea un patrón de apego, de codependencia, tienes miedo a la soledad, tienes un conflicto de abandono, tienes un conflicto de rechazo, tienes un tema de amor propio, tienes dificultad para verte a ti misma o a ti mismo, o sea, ya uno empieza a ver, pero básicamente es a partir del dolor. Pero de verdad, de nuevo digo, es valiente ir a terapia. Eso no. Y conmigo más. Yo no les tengo compasión. Pero a veces uno necesita una sacudida en la vida, ¿sí? Para reaccionar. Y sabes que a mí me dicen mucho eso. María Julia, voy porque necesito una sacudida. Voy porque necesito que me llamen la atención. Voy porque estoy, mejor dicho, estoy desenfocada. Entonces, como voy para que me alineen los chakras, me dicen en son de chiste. Y sí, uno necesita escuchar muchas veces a alguien que con toda claridad, coherencia y sin filtro te diga, hey, tú tienes un gran problema, chica, o tienes un gran problema, hijo, hazle esto y trabaja aquello. Y lo cómico de esto es que a las personas les parece, en mi caso, por ejemplo, que soy muy directa, les parece como que al principio como que se asustan, pero luego les encanta, porque en una sesión he desarrollado, creo, la habilidad de que yo en la primera sesión, a los primeros 10 minutos, yo ya sé qué le pasa, de dónde viene, cómo es, y soy capaz de hacerle una gráfica emocional y decirle, mira, eso es lo que pasa y esto, y empiezo a hablarle, me dice, ¿tú eres bruja? ¿Por qué sabes? No, pero yo digo, no soy bruja, es que esto ya uno lo conoce porque hay mucho tiempo trabajando esos estados de conciencia. Y que uno mismo no, o sea, de pronto uno hasta sabe que requiere un cambio, sabe que requiere más trabajo interior, pero hasta que no va y lo valida o otra persona se lo dice, pues sí. no continúa, no va al siguiente paso. Y entre todo ese proceso de sus consultantes, ¿cuáles son los casos más frecuentes en consulta? Los casos de los temas de pareja. Los temas de pareja son muy frecuentes. Yo pienso que
la gran mayoría de personas tiene un concepto muy particular de la pareja y de la relación de pareja. Y uno va al matrimonio, uno va a la relación de pareja, uno va a vivir con alguien y uno tiene una idea muy infantil y muy romántica de lo que es la relación de pareja. Y cuando la tienes ahí, la pareja al frente, la gente empieza, pero ¿cómo? Esto porque es así. Y entonces quieren defender la idea infantil de que una relación de pareja tiene que ser así, así. Les digo, no, la relación de pareja es todo lo contrario, ¿sí? Yo les digo a las mujeres y hombres que van, que quieren tener una relación, ayúdame porque yo quiero tener una pareja sana. Y yo digo, mira, la mitad de la vida te vas a pasar queriendo tener una pareja, ¿sí? Y la otra mitad reencuadrando y encuadrando esa relación, porque es que no se encuentra, como hay esa idea romántica de quiero encontrar un hombre que sea A, B, C, o quiero encontrar una mujer que sea, no, cariño, o sea, no lo vas a encontrar, tienes que construirlo, tienes que construir esa relación. Definitivamente sí. Vi publicado en sus redes sociales un post que dice, esperar duele, pero quedarse también. Sí, esperar duele, es cuando te quedas esperando que alguien cambie. ¿Sí? Es un juego mental de la dependencia. Esa persona va a cambiar. Si le doy un poquito más de amor, cambia. Si yo fuera más paciente, esa persona cambiaría. Si yo no gritara tanto, fuera distinto. Si yo dejara de ser tan impaciente, si yo adelgazara 20 kilos, si yo me operara, si yo fuera mejor profesional, si yo me pintara, o sea, la gente se mete unas ideas por sostener una relación que sabe, o sea, ya sabe que no funciona. Entonces se quedan esperando, ¿no? Como en silencio ahí con el dolor en su corazón y observando a esta persona con la que eligieron vivir y esperando que algo pase y que esa persona con la que eligieron vivir no sea esa persona, sino que sea la que se imaginaron en su cabeza en algún momento. No, esa es la que hay. Entonces, esperar duele mucho, ¿no? ¿Y cuál es la frase que la continuaba? Esperar duele a quedarse. Pero entonces, quedarse también. Quedarse también. Entonces, esperar que cambie y ya sé que no va a cambiar y quedarme con la desilusión, con la desesperanza, porque ya cuando, digamos en terapia, ellos comprenden que esa persona no va a cambiar. Es como, pero yo tenía la esperanza. No, mata la esperanza. Yo les digo, mata aquí la esperanza. Sí. Eso no va a pasar. Pero no, porque es que los milagros existen. Le digo, sí, los milagros existen, pero una persona que está mentalmente enferma es muy complejo que cambie cuando no se ha dado cuenta que está enfermo mentalmente o enferma, ¿no? Entonces, sí, yo creo en los milagros y los milagros existen, pero en 25 años que tengo atendiendo personas, no he visto que alguien que, por ejemplo, tenga un patrón de agresividad y de narcisismo que cambie. ¿No? No. ¿No es posible? No. O sea, tiene que haber un dolor muy grande, una pérdida muy grande para que la persona como que toque fondo y le haga movilizar, pero es muy difícil. Y mira que pasa algo. Mientras uno se queda en una relación esperando que alguien cambie, ¿tú crees que esa persona va a cambiar si uno se queda? O sea, yo me quedo esperando que cambies, pero la persona no va a cambiar mientras te tenga, porque mientras te tenga tú le estás dando el permiso, le estás diciendo sí, ok, sigue siendo como eres. Puede ser que pelees y vociferes y le reclames, pero le estás diciendo, pero yo aquí estoy. Y mira que la gran mayoría de personas que deciden tomar terapia, deciden cuando una de las dos se fue de la relación. Eso es así. Estando en la relación. Estando en la relación, no necesitamos eso, nosotros lo solucionamos, Sí. Y hay una persona en la relación que siempre es la que soporta más, la que espera más, la que lucha más, la que siempre invita, la que invita al diálogo, y hay otra de la relación que es la que no presta mucha atención. Y cuando esa que duró mucho tiempo en modo espera decide salir, es cuando la otra persona dice, no, ahora sí, pero hagamos terapia. Vamos rapidito de María Juliet. Ya es demasiado tarde muchas veces. A veces, sí. Ya es muy tarde. Y el término narcisismo, no sé si está de moda o sí, últimamente lo he escuchado demasiado, pero cuéntenos un poquito más desde su punto de vista profesional. ¿O cómo se describe una persona narcisista? Para mí la característica principal de un narcisista es que no tiene empatía. No tiene. Hay muchos rasgos
clínicos que lo pueden identificar. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta pero no el tener hecho de empatía? no tener empatía es una persona que te puede ver que estás sufriendo, que le estás rogando, que le estás pidiendo un diálogo, que le estás pidiendo perdón y no siente. O sea, se puede durar 3 días sin hablarte literal. Pero entre comillas no siente No, o no, realmente es que no siente, es que no le importas. o se están haciendo el duro. No, de no, que- no, es que hay una incapacidad, eso sucede a nivel cerebral, hay una incapacidad ok. para sentir el dolor, ¿ya? Eso sucede en los rasgos psicopáticos. El psicópata, no estoy diciendo que el narcisista sea un psicópata, Ok. pero tiene, o sea, pero los psicópatas tienen esa característica, ellos no sienten dolor, no sienten pena por alguien, no conectan con el sufrimiento. Entonces, una relación con una persona narcisista tiene un rasgo, un sutil rasgo de no empatía. Entonces, esta persona, cuando no quiere, o sea, no lo puedes movilizar, no le puedes movilizar una emoción. Pero ese estado de no empatía se debe a que Se debe algún tema químico en el cerebro o algún trauma de él de la infancia. en gran parte se debe a un trauma, ¿sí? A veces pasan situaciones químicas, a veces cuestiones químicas neurológicas, pero en la gran mayoría de veces se trata de un trauma y ese trauma, por supuesto, que la persona no lo reconoce, no lo exterioriza y ni siquiera sabe que lo tiene. Empieza a crear ese estilo de personalidad porque es una forma de no sufrir, ¿sí? Sí, como una defensa. Es como un mecanismo de defensa. Entonces, Mecanismo de defensa. se vuelven totalmente, no sienten empatía. Entonces, si estás con alguien y tú quieres construir una relación, pero esa persona puede en un momento ser completamente bello, amable, generoso, lindo, romántico, y en otro momento te quita completamente el afecto, te lo quita completamente. Entonces la persona queda como que, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y viene la segunda situación en una relación con un narcisista y es que siempre la persona que está al lado se siente culpable. Yo hice algo, Okay. yo dejé de hacer algo, yo qué dije, yo qué voy a decir, se va a enojar. Entonces siempre hay esta tensión, siempre hay este miedo, ¿no? Porque estas personas siempre te hacen sentir culpable. Si te golpeo es porque tú me dijiste una palabra, entonces tú tienes la culpa porque tú sacas lo peor de mí, tú me haces perder el control, ¿sí? Entonces siempre es el otro el culpable. Es bastante fuerte, sí, es muy fuerte. O sea, el tema del narcisismo y de los conflictos de pareja por este tema, eso nos demoraríamos otra hora hablando, pero es un tema muy profundo e interesante, porque muchas mujeres sin darse cuenta y sin catalogar, o sea, sin encasillar a que sean narcisistas las personas, sí hay personas que tienen unos rasgos de personalidad muy marcados que son muy dañinos para las relaciones. Y las personas que están al lado intentan o salvarlos o cuidarlos o les tienen pesar porque pobrecitos es que la mamá le pegaba mucho cuando era niño y está traumado, entonces yo soy su terapeuta, soy su amiga, soy su amante y todo, y resulta que no, uno de su pareja tiene que ser pareja, uno no tiene que ser nada más sino pareja. Y eso cuando te hablaba del orden y de la estructura y de la conciencia de que es una pareja, uno lo tiene que tener muy claro, porque muchas veces entramos a relaciones de pareja con ese afán de lograr lo que te digo, que es saciar nuestros vacíos, creamos una dinámica. Entonces nos volvemos muy bondadosas, muy serviciales, muy sumisas, muy complacientes para tener eso, para garantizar que no me vaya a dejar, para garantizar que yo soy la mejor mujer, para que no tenga nada que decir de mí. Y resulta que estás entregando, o sea, estás siendo lo que no eres, estás pasando por encima de ti por mantener y sostener una relación con alguien. Y si ese alguien resulta que es una persona que mentalmente no está sana, sino que es una persona traumada, que es una persona violenta, o que es una persona incapaz de conectar emocionalmente, si es una persona evasiva, si es una persona que no invita al diálogo, si es una persona que te castiga durante una semana y no te habla, entonces cada vez se vuelve mucho más grande la necesidad y la ansiedad, y por eso se genera ese apego en ese tipo de relaciones, ¿no? Es que yo quiero que me entienda, es que yo quiero que me escuche, es que yo quiero que me perdone, es que yo no sé por qué está enojada, o no sé por qué está enojado y no me deja hablar, y entonces, y me quedo 5 días sufriendo, y la persona aparece a los 5 días como que, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué más? ¿Y todo bien? Pero ¿cómo así? ¿No era que estaba bravo? Exacto. O me hizo algo terrible, me dejó plantada en una fiesta, o me trató mal, y a los 3 días, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Como si, y entonces, pero ¿por qué actúa como si no hubiera pasado? Porque esa persona no tiene la más mínima empatía. Entonces creo que esa es una característica muy importante, y si alguien que está escuchando esto
conoce a alguien que la tiene, Banderita roja. por favor, sí, yo le diría huye, porque es un gran conflicto. O sea, esos tres rasgos, la falta de empatía, hacer sentir culpable al otro, Y la evasión. la violencia. A veces ni siquiera es violencia física, se ejerce una energía muy hostil sobre la otra persona, ¿no? Hay mucha hostilidad. Entonces, Como le retiran el afecto, o sea, emocionalmente se distancian, es como que lo castigan, a la otra persona la castigan. ¿Y pudo ser que durante toda la relación fue así? ¿O en cierto punto de la relación, eso evoluciona o...? Lo que pasa es que este tipo de personas tienen algo y es que son muy encantadores al principio. A eso me lleva. Entonces, son súper encantadores o encantadoras, ¿no? Y todo te lo dan, te dan millones de cosas, te prestan demasiada atención. O sea, generan este tipo de situaciones y la persona que está en esa recibiendo es como que, ¡ay, qué belleza, qué persona tan linda, me está dando todo el amor, todo el afecto, toda la atención, todos los regalos! Porque claro, esta persona solamente se va a conectar con alguien que esté muy necesitado de atención. Alguien que no esté necesitado de atención no va a conectar nunca con un narcisista. Claro. O con una persona que tenga este tipo de rasgo, porque si tú no necesitas nada, ¿cómo por qué? ¿Sí? Claro. Sí, y ya uno entiende estas cosas, porque alguien que sea tan excesivo, yo digo bandera roja. ¿Qué, cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Ya desayunaste y te envío desayuno y te envío almuerzo? Te paso a recoger, No, yo digo, por favor, no, eso no es la vida cotidiana, esa no es la cotidianidad, esa no es la relación de pareja. Pero muchas personas se enganchan ahí porque es que es tan rico, era tan amoroso, tan detallista, me prestaba toda la atención. Claro, como tú tienes un vacío y alguien te lo llena, genera la dependencia. Entonces al principio esta gente es muy encantadora. Tú ni te puedes imaginar todo lo que tiene esa persona por dentro, pero a tu primer fallo, esa persona te retira todos. A la primera. Te retira a todos y te castiga durante mucho tiempo. Y después te lo va dosificando y te dice, mire, yo era una persona tan linda, pero como tú te cometiste este error, jamás vas a volver a tener eso. Y uno es como que, ay no, pero ¿por qué si era tan lindo? Voy a hacer muchas cosas para volver a tener esa persona, y esa persona nunca regresa, o regresa por fracciones de minutos y te da una gota de placer y te hace más adicta a eso, ¿no? Porque, ay, sonrió, está bien, y todo el tiempo si estamos bien, te pasa algo, no sé qué. Entonces, vivir como con esta ansiedad, yo veo mucha gente ansiosa en sus relaciones y yo digo, wow, no tiene que ser como la dinámica en las relaciones. Qué triste, porque de una bonita relación de pareja, un hogar funcional, pues se construye una sociedad como más llevadera, por decirlo así. Pero yo alguna vez escuché decir a un profesional que en el cerebro ocurren unos cambios químicos cuando hay traumas en la infancia o episodios fuertes durante su vida, y que había como un desgaste entre esa red neuronal que perdía como la adherencia. Entonces que hay un punto en que el ser humano llega que ese daño emocional pues ya no le permite tener ese agarre y que su red neuronal no le funcione igual que una persona estable emocionalmente. Entonces, ¿cómo volver a que pues, el químico, a que esa red neuronal funcione adecuadamente? No, pues no estoy familiarizada con ese estudio, con esa experiencia, pero yo pienso que todos tenemos que, o sea, como que entender que un trauma no se borra. Un trauma es una cicatriz en el inconsciente, ¿sí? Yo digo que no se borra, pero uno sí puede reescribir sobre ese trauma. Me encanta. Es como, la metáfora es como cuando escribes algo y te quedó mal y colocas liquid paper como una cosa encima blanca y luego vuelves a escribir. Ahí queda la cicatriz, pero tú reescribes la historia, y la reescribes cuando resignificas. Cuando si para ti lo que fue un trauma fue, no sé, que alguna vez te dejaron en un lugar y no fueron por ti, y qué sé yo, eso lo puedes resignificar. En terapia uno lo resignifica trabajando con el niño interno, trabajando con afrontamiento, con desensibilización sistemática, y uno lo puede resignificar. Entonces, cuando tú resignificas el trauma cobra sentido. Tú entiendes que eso que te pasó, de alguna manera era, y suena como raro, pero era un regalo para que tú
transitaras una experiencia, hicieras algo diferente con tu vida. María Juliet, muchas gracias. Con todo el amor. Muchas gracias por darle tanto amor a esta comunidad de afirmantes, y pues me encantaría que más adelante estuviera de nuevo con otro episodio, en otro tema, y uno de los temas que mencionamos y me gusta mucho sería el tema del niño interior. Me parece muy bonito trabajar eso. Y a nuestros queridos afirmantes, nuestra querida comunidad, muchas gracias también por estar aquí. Nos vemos pronto.